Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de los elementos de HTML. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnología de la información. XML es un lenguaje de marcas extensible, ¿bien? Y como ya vimos en otro de los videos, que se los dejo acá en la descripción, basta con un bloc de notas especificar XML, la versión, y la gracia que tiene esto es que yo puedo generar etiquetas, por ejemplo, en la universidad, y yo estructuro los datos. La universidad, por ejemplo, puede tener personas o personas. La gracia de XML es que siempre tiene que tener un elemento que encierre todo el resto. En este caso se llama universidad. Esto va a ser el elemento root, el elemento raíz. No puede haber otro elemento acá como este. Eso no se puede hacer, ¿ya? Solamente debe existir un elemento root. Y este elemento root puede contener una o varias personas, como lo decía. Puedes crear nuevos elementos, por ejemplo, si tienes más de una persona, todas estas personas pueden ser estudiantes. Y los encierras todos dentro de estudiantes. Entonces, una de las utilidades de XML es que tú puedes transmitir datos de manera estructurada. ¿Bien? Lo vamos a dejar solamente como persona. Una persona. Entonces, universidad, persona. Esta persona puede tener un nombre, y un apellido, y dentro de ellos, dentro de los elementos, tú colocas los datos que corresponden a cada descripción. Además, una etiqueta puede tener valores, como por ejemplo el número de matrícula. ¿Bien? Puede tener uno o varios valores, por ejemplo el número de matrículas, puede tener una edad, etcétera. En el otro video, bueno, para poder guardar esto, lo guardamos como mi archivo.xml, cambiamos a todos los archivos, guardar, y luego vas al escritorio y abres este archivo con un navegador. Vamos a abrirlo con Firefox, por ejemplo. Y ahí está el archivo estructurado. Bien, pero también existen lo que son los DTDs, que son Document Type Definition, que lo que hace estos DTD van a ser las restricciones de este documento. ¿Ya? Por ejemplo, acá donde dice el tipo de documento, que un elemento root se compone de el elemento root, que contiene subelementos, etcétera, etcétera. Entonces, para generar un archivo XML, entonces acá yo tengo que decir de qué se compone este documento. Por ejemplo, el tipo de documento universidad, ahí sí, me he perdido las teclas. Este tipo de elemento universidad el elemento
universidad se compone de persona. Bien. Y además, universidad no tiene valores como persona. Por lo tanto, le decimos que su espacio de nombres XML name system contiene datos, ¿ya? Y no tiene atributos. Y así empiezo a escribir de qué se compone todo mi documento. Siguiendo con el ejemplo, entonces ahora especifico que el elemento persona se compone de nombre y apellido. Ahora tenemos que especificar el atributo persona, de qué se compone. Por ejemplo, el atributo persona tiene datos fijos. Lo podemos pasar abajo, ahí. Y además podríamos decir que contiene un valor llamado matrícula, que de tipo CData, y podemos decir que es requerido. ¿Ya? Entonces la idea del tipo de documento es especificar de cómo se compone mi archivo XML. Bien, para generar un doctype podemos ocupar alguna herramienta de generación. Por ejemplo, podríamos buscar acá vamos a preguntar acá y vamos a crear un DTD online generate. Veamos qué ocurre. ¿Ya? Aquí dice que hay un generador de esquema XML y me pide el contenido del XML acá. Entonces copiamos el contenido del XML, lo pegamos ahí, lo generamos como DTD y miren, acá me generó algo muy parecido a lo que yo estaba haciendo. Entonces especifica que el doctype universidad empieza con un elemento que se llama universidad, que contiene persona, que está acá, que la lista de atributos universidad es data y está fijo, bien, que contiene nombre y apellido, perfecto. Entonces esto lo genera de manera automática. Si copiamos esto y lo pegamos acá, aquí lo que le falta a esta herramienta es crear el doctype. Y con eso ya tenemos correctamente generado un documento DTD. Entonces podemos validar este documento, copiamos todo y buscamos DTD XML Validator. Ingresamos al primero, por ejemplo, y aquí me indica que esto es para validar un archivo XML. Si pegamos este documento, le damos a validar y me dice que no tiene errores, no se encontraba un error en el documento. Entonces ya tenemos un documento XML bien conformado. Y bien, de acuerdo al XML que generamos, este tiene un elemento root que se llama universidad y universidad tiene un elemento que se llama persona. Y si yo digo que el documento ahora se llama HTML, por lo tanto este documento HTML va a tener dos elementos, uno que se va a llamar head y otro que se va a llamar body. Bueno, aquí se están poniendo las restricciones del documento XML, qué es lo que debe contener. Acá yo dije que debe haber un elemento que se llama HTML y este elemento HTML finaliza como root con el HTML y puede tener dos elementos, uno que se llame head y uno que se llame body, que es donde va a estar el cuerpo del contenido, digamos, del HTML. Entonces,
como esto ya no va a ser un documento XML, sino que el tipo de documento y la restricción que voy a colocar es simplemente HTML. Entonces esto ya está estandarizado por la World Wide Web Consortium w3.org y simplemente lo defino así y coloco los elementos que corresponden. Bien, entonces acá donde están las restricciones que para el tipo de documento de los tags que están acá. Para comprobar si este documento está correcto, entonces copio el contenido y abro una nueva página llamada w3.org/validator. Y por medio de esto puedo validar si mi documento HTML cumple con las características. Puedo validarlo por medio de una URI, ¿ya? Por medio de la subida de un archivo o bien por la entrada directa, que es aquí donde vamos a pegar. Esto me va a dar algunos errores y los vamos a ver al tiro. Chequeamos, ¿ya? Y efectivamente acá abajo me dice warning, considere agregar un atributo lang, ¿ya? al tag HTML de inicio. Entonces voy a mi HTML y le agrego lang, un valor, inglés o español. Copiamos, pegamos acá, lang igual es, por ejemplo, y se me fue el warning, pero me dice el elemento head requiere un title. Perfecto, entonces vamos a mi elemento head y le agregamos un subelemento que se llama title, que es donde va a estar el nombre de la página. El nombre de página más que título. Pegamos esto, lo pegamos acá nuevamente y validamos. Mira, le voy a borrar acá el nombre, el title. Solamente le voy a dejar los tags. Voy a chequear y me dice que el elemento title no puede ser vacío, debe tener un contenido. Lo agregamos nuevamente, chequeamos y ahora ya no tengo ningún error, por lo tanto podríamos decir que este documento ya es un documento HTML validado. Guardar como y lo guardamos como mi archivo .html. Creo que ya tenía uno, lo vamos a sobreescribir. Por lo tanto, para abrirlo, este archivo, este sería el HTML, lo arrastro acá y ahí está mi hola mundo. Bien, los elementos, ya sabemos cuál es la estructura básica de un HTML. Ahora vamos a ver los elementos que puede tener body. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunos. Como por ejemplo, si quiero colocar italic, cursivo, lo encierro por medio de i. Si quiero colocar como negrita, entonces los encierro dentro de b. Black, italic, black. Guardo, control R y ahí está. Cursivo, negrito. Si copio esto y lo pego, entonces me va a quedar así. Pero como si acá puse un enter, es que los enter de acá no valen, porque para colocar un salto de línea esto debería ir así, como dijimos en XML, que cada elemento debe tener su elemento de cierre. Bien, esto sería un break. Sin embargo, este elemento break es especial, es específico porque yo no puedo colocar texto acá. Si es un salto de carro, ¿cómo va a tener un valor eso? No puedo. Por lo tanto, esto debería quedar solito. Entonces, también dijimos que debería tener elemento de cierre. No puedo cerrar, pero cuando son elementos únicos, que no pueden tener valor entre medio de los tags, puedo abrir y cerrar inmediatamente por medio de un slash. Y esto sería un salto de carro. Un párrafo por medio de p, paragraph. La gracia de esto es que el salto de carro es más ancho y queda como son los párrafos.
Entonces podemos ir a una página que se llama lipsum.com, que es un generador de caracteres, ¿ya? Todo un libro en latín. Y se elige el latín porque tiene la gran mayoría de los caracteres que utilizamos. 5 párrafos y acá está. ¿Sí? Párrafo 1, párrafo 2. Ves que tiene una separación que no es un simple F. Entonces por medio de P es para especificar que son párrafos. También tenemos cabeceras. Header 1, del 1 hasta el 6. Partimos con el 1. Título 1. Lo vamos a dejar hasta el 3 nada más. Ustedes vean qué ocurre con el 4, 5 y 6. Entonces el resultado sería así. Ya, esto es lo mismo que tú cuando haces en Word. Si abres Word, abres un archivo. Ya, si abres un archivo, entonces si colocas esto es un título, escribes tu texto, todo el contenido de tu documento. Copié lo otro. Pero aquí tú colocas texto. Lo que hace el normal de la gente es, para colocar un título, le aumenta la fuente, lo pone en negrita y algunos lo subrayan los más avesados. Pero esto no se hace así, porque esto, lo que yo veo, si coloco acá, esto es un título, ¿ya? Esto es un texto que tiene tamaño 20, que está en negrita y está subrayado. Lo que se debe hacer para marcarlo como título es dejarlo de esta manera. Márcalo como título. Si es título 1, si es un subtítulo, entonces lo marcas como título 2. ¿Y esto para qué? Porque tú le estás dando una marca de tal manera que tú cuando colocas, mira, por ejemplo, vamos a dejar esto como lo habíamos dejado en un principio. Decimos que esto es un título, que lo vamos a dejar más grande con negrito, por ejemplo. Para mí o para algunos pues, esto podrá ser un título. Sin embargo, tú cuando tratas de colocar una referencia y una tabla de contenido, solamente te va a reconocer los que están marcados como títulos en esta tabla de contenido. Esto no es un título porque no está marcado. Esto es un texto normal. Más o menos esto porque estos archivos Word ya están basados también en HTML y también le está colocando marcas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que funcione todo el resto de sus componentes. Entonces esa es la gracia de colocar las marcas que corresponden. Y es por ello que hoy en día se utiliza la web semántica. Y eso consiste en que tú coloques las etiquetas de acuerdo a lo que es efectivamente lo que tú estás escribiendo. Por ejemplo, si yo veo esto hola mundo, yo veo un hola que está con cursiva y un mundo que está en negrita, nada más. ¿Ya? Podría interpretarlo dentro de un texto como que esto está destacado. ¿Ya? Este hola tiene un significado y este mundo tiene un significado porque está con negrita, entonces debe estar destacado, debe ser importante. ¿Ya? Existen softwares para discapacitados visuales que les leen las páginas, ¿ya? Y describen la página. Por eso tú cuando colocas una imagen, obviamente el software no va a entender qué es esa imagen, pero tú tienes que describir la imagen para que este lector pueda ser capaz de interpretárselo a la persona que está en el computador, ¿ya? Entonces, esto ya no es simplemente una cursiva, sino que cuando pase este lector, ¿ya? Yo le tengo que decir esto, léalo con énfasis. Énfasis, ¿ya? En inglés, énfasis. Por lo tanto, énfasis. Y esto que ya no es solo un negrito, sino que dígalo más fuerte, con una voz más fuerte. Para destacar. Strong. Fíjate que dejé uno así y el otro así. Control R. Visualmente es lo mismo, pero semánticamente es distinto porque tiene otro significado. No es cursiva solo por colocar cursiva, sino que le da una interpretación al momento de leer. Bien, si quieres, coloca pausa en el video, crea este documento HTML, guarda como documento .html. Recuerda cambiar a todos los archivos y luego lo abres con un navegador. Luego
pone acá abajo en los comentarios qué tal te pareció la actividad y cómo te resultó. Bien, continuando con los elementos HTML, esto ya que lo hiciste, lo voy a borrar y vamos a hablar acerca de las tablas. ¿Ya? Como una tabla Excel. Las tablas tienen filas, table row. Table row. Entonces acá yo acabo de agregar una fila, pero las filas tienen columnas. Table data. Table data. Esto sería una celda. Una celda. Dos celdas. Tres celdas. Y el contenido de la celda van entre medio de los elementos tag. Guardamos y el resultado sería este: celda 1, celda 2, celda 3. Si quieres agregar nuevas filas, entonces copia todo el table row y aquí tenemos 4 filas. Si agregamos una fila en donde sea cabecera 1, cabecera 2, cabecera 3, esto nos va a quedar abajo, pero las cabeceras no van arriba. Veamos algo. Y esto lo vamos a dejar como pie 1, el pie de la columna, pie 2, pie 3 de la columna. Quedan abajo. Si lo subo, obviamente van a quedar arriba, ¿verdad? Va a quedar de esa manera. El contenido de la tabla, el pie de cada columna y la cabecera de cada columna van a aparecer en ese orden. ¿Ves? Sin embargo, yo puedo especificar y decir, ¿sabes qué? Esto es un table head. Esto es una cabecera de la tabla. Y encierro todo esto dentro de table head. Y ahora ya cambian el formato de esto. Porque ahora esto se va hacia arriba. También especifico que esto es el pie de la tabla. Y se va a ir abajo, se va a quedar abajo. Aunque lo coloque al principio, por ejemplo. Siempre va a quedar abajo. Y este sería el cuerpo de la tabla. Esto se especifica con TH en vez de TD. Bien, y ahí quedaría correcto esto. Cuando lo marcas con TH, ahora sí te lo deja efectivamente como table head, ya con negrita. Esto sería el cuerpo y esto sería el. Entonces, no importa el orden que lo coloques acá, siempre y cuando lo marques como lo que corresponde. Además, a la tabla se le puede agregar un caption. Por ejemplo, una tabla y esto le va a agregar un título. Y esta sería la forma correcta de crear tablas. Entonces, pone pausa al video, crea una tabla, tal como lo acabo de hacer yo, y comprueba que esto funciona correctamente. Luego, si quieres, coloca en los comentarios y comenta cómo te fue en esta actividad.
Bien, voy a borrar la tabla y vamos a seguir con los elementos de HTML. El elemento A es para especificar hipervínculos. Si yo lo hago de esta manera, guardo, ¿ya? Y aquí no me escribe, no me hace un hipervínculo, prácticamente es solamente un texto, porque los elementos pueden tener valores como por ejemplo href, tal como cuando hicimos con personas con su número de matrícula. Aquí le especificamos href y esto va a ir a .com. Y ahora esto ya es un hipervínculo que va a abrir Google dentro de tu misma página. Podemos agregar más atributos, como por ejemplo el target. Esto lo vamos a mandar en una nueva, en una página en blanco. Por lo tanto, lo que va a hacer esto es abrir en una nueva página mi enlace. Esto entonces es para crear hipervínculos. Por defecto esto está en self, para que lo abra en la misma página. No cambió de la página. Esto es lo mismo que no colocara el target acá. Control R, recuerda siempre Control R o F5 para actualizar los cambios. Y aquí se fue a Google. Bien, otro de los elementos que también podemos, que son bastante buenos, si entramos a YouTube y abrimos por ejemplo algún video, para poder insertarlo, tú cuando acá colocas este compartir, entonces tú le colocas el incorporar acá y aquí te va a crear un elemento iframe. Copiamos esto, lo pegamos acá y aquí está listo. Un iframe es un marco con un tamaño width de 560 píxeles por 315 de alto. Aquí está la dirección. Si guardamos esto, control R, entonces nos va a agregar el video y enlazado directamente desde YouTube. Entonces, en la página coloca el video que estamos viendo actualmente y muéstralo en tu página como actividad. Pone pausa y realiza nuevamente lo que acabo de hacer. Si tuvieras un video en formato MP4 o en el formato que sea, existe un tag llamado video, en donde tú colocas cuál es tu source. Igual que las imágenes, src, y coloco dónde está el video y cómo se llama. Por ejemplo, yo tengo un video acá que se llama Videotix, que es un MP4, que está en el mismo lugar donde está el archivo HTML. Por lo tanto, src videotix.mp4. Esto es de type video/mp4. Ese sería el formato. Entonces acá podemos dar un width, por ejemplo, de 200 píxeles y el resultado sería el siguiente. Y aquí agregó el video que tenía.
para que empiece de inmediato a funcionar. Bien, entonces busca un video MP4 y agrégalo con estos tags. Dale pausa al video y realiza la acción. Bien, entonces ya hablamos acerca de hipervínculos, ya hablamos acerca de las tablas, acerca de cómo formatear los elementos. Vamos a continuar con, por ejemplo, yo digo que hay un párrafo, o 3 párrafos, vamos a colocar, o el elemento que quiera, y lo voy a colocar como párrafo. Entonces, párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Los elementos pueden tener y pertenecer, los puedo agrupar, y estos que pertenezcan a una clase. Mis párrafos, les doy un nombre. Esto va a pertenecer a la misma clase y esto va a pertenecer a otro párrafo. Cuando vimos cascadas de estilo, bueno, esto cuál sería el resultado, sería el siguiente. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Y la cascada de estilo lo puedo especificar dentro de head por medio del tag style, y opera de la misma manera como vimos en XML. Lo pueden ver en la descripción o al final del video. Entonces acá yo voy a decir todos los que sean del tipo P, o sea, estos tres, los elementos. Cuando hablo de elementos simplemente coloco el nombre del elemento y puedo decir que va a tener un color por ejemplo red. Entonces todos los párrafos, porque son elementos P, van a ser rojos. Puedo especificar y decir por medio del símbolo numérico, numeral, todos los que tengan un ID que se llame ID párrafo van a ser de color blue. Guardamos y no hay ningún elemento que coincida con ID párrafo. Pero si yo a uno de ellos le digo el ID de este P se llama ID párrafo, entonces ahora estamos hablando de ese párrafo, aunque este párrafo pertenezca a la clase P, como la que está arriba. Y los que pertenecen a la clase por medio de punto, mis párrafos, van a ser de color verde. Por lo tanto, estos dos serían color verde. Y todo el resto de los que sean tipo P van a ser color rojo, cuando no se especifique. Por ejemplo, acá guardo, control R, entonces estos dos párrafos, porque son parte de la misma clase, son verdes, este por ID, y se agrega un nuevo elemento que no tenga ni clase, que no corresponda ni a la clase. Párrafo 3, párrafo 4. Mis párrafos 5, por ejemplo, no pertenecen a esos dos. Y va a tener un ID de párrafo 1, no corresponde a ese tampoco. Por lo tanto va a quedar como P, como estos. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto a los estilos. Entonces, también se pueden especificar por medio de divs,
que esto es un poco antiguo, ahora se utilizan otras nomenclaturas. Por ejemplo, div class recuadro. Entonces, acá yo digo, a los que pertenezcan a la clase recuadro, y le colocamos un border style, por ejemplo, punteado. Entonces lo va a colocar el recuadro div. Esto sería todo el div punteado. Otra opción es Datchet por medio de guiones. Y bien, esto sería en cuanto a HTML algo muy básico, pero ya por lo menos sabes entender a lo que se refieren los elementos tags, y ahora hay que profundizar para seguir con los elementos. Como por ejemplo, utilizar ya no divs, sino que si estamos, como estamos en la web semántica, si estamos hablando de una barra de navegación, entonces ahora tú lo colocas por medio de navs. ¿Ves? Y eso es lo que vamos a ver en un próximo video. Bueno, si quieres que profundice más, colócalo acá abajo en los comentarios para poder profundizar más al respecto de CSS, y podemos utilizar algo como Bootstrap, ¿ya? O Admin LTE para facilitarnos el trabajo de diseño de página. Con respecto, vamos a pasar ahora al tema de los formularios. Voy a borrar esto. Con respecto a los formularios, un formulario es la interacción que va a tener un usuario con el servidor, y especificamos por medio de las etiquetas form. ¿Ya? Todo lo que sea interacción con el usuario debe estar en una etiqueta form o dentro de las etiquetas form. ¿Qué podemos colocar acá? Por ejemplo, ingresa su nombre y aquí vamos a insertar un elemento input de tipo text. Esto tiene que tener un nombre que es por el cual el valor se va a enviar por ese formulario. Luego un break y un input de tipo submit que se va a enviar. Va a tener un valor ingresar, por ejemplo, es lo que va a decir este input. Entonces, son todos inputs. Lo que pasa es que este es de tipo texto para escribir, y esto de tipo submit, de tipo botón, que lo va a enviar al formulario donde diga este formulario, que lo vamos a ver enseguida. Entonces el resultado sería: ingrese su nombre, ingresar, y lo va a enviar al mismo archivo porque no he especificado dónde tiene que enviar estos parámetros. A este botón también le puedo decir on click cuando se haga clic. Y aquí ejecuto en JavaScript hola. Y para ejecutar esta función JavaScript hola, debo crear la función por medio de un script. Y el script, lo que es JavaScript, lo encierro dentro de los tags script dentro de head. Function hola. Y aquí va a ser un alert. Hola botón. Guardamos. Actualizamos. Y ahí está mi hola botón. Entonces, el valor de esta caja, que se llama nombre, es mi valor. Eso es lo que yo escribí acá, es lo que se va a enviar
por la URL, vale decir por get. ¿Qué otros elementos podemos encontrar dentro como input? Y le vamos a colocar un PR para el salto de capa. Elemento, aquí vamos a colocar el elemento y el tipo. Tenemos elementos de tipo email, nombre, correo, elementos de tipo number, voy a omitir la tilde, tenemos tipos checkbox, type checkbox, por ejemplo este sería el hobby. Tenemos elementos de tipo radio button, que serían de tipo radio, género masculino, femenino, etcétera. Tenemos date, tenemos mes del tipo month, y el resultado de esto sería así. Elemento email, aprieto ingresar y me va a decir que introduzco una dirección de correo porque valida que sea formato correo, que debe tener una arroba y una extensión, y listo. Tipos numéricos, no acepta otro tipo que no sea número, que aparece un botoncito ahí para colocar uno. Elementos tipo checkbox, puedo tener varios y seleccionar varios. En cambio el radio button, que es este, solamente puedo seleccionar uno de dos. Elemento tipo date para colocar acá, y en algunos navegadores existe el tipo month, tal como está acá, que también aparece algo muy parecido aquí a Firefox, y solamente te permite colocar el mes. Entonces existen muchos más elementos de tipo formulario, los invito a que los investiguen y los apliquen, ¿ya? Lo importante es lo que vamos a ver en el próximo video, es que un formulario, todo lo que tú escribas acá dentro de los elementos, ¿ya?, se van a ir hasta el momento por la URL. Cuando termine el archivo se va a enviar todo este formulario, lo va a enviar a un destino. En este caso, como no especifiqué en el formulario dónde se van a enviar, por defecto se van a ir método get, los va a enviar por la URL. Cuando termina el archivo HTML, ¿ya?, o el archivo que sea, se pone un signo de interrogación, que es el que va a indicar de aquí en adelante van a ir solamente variables, y se pasan de esta manera. Bien, el nombre de la variable y el valor. El separador va a ser un ampersand. Entonces cada vez que vean un ampersand arriba esta es una variable y esta es otra variable. Aquí viene otra variable que se llama hobby, que es el name del que pusimos acá, ¿ya?, y el género, que va a ser un radio boot. No aparecen los otros porque uno, no le puse nombre y además no le he puesto valores. Y bueno, eso sería todo en cuanto a HTML bastante básico de este video. Si quieres que profundicemos más, escribe acá abajo en los comentarios para indicar qué te gustaría conocer, qué te gustaría ver con respecto a HTML. Y nos vemos en un próximo video donde vamos a trabajar con esto y ya vamos a empezar a enviar datos de formulario a otra página. Y vamos a explicar la tecnología cliente-servidor.
Recuerda suscribirte y si te gustó este video dale un like y coloca ahí abajo en los comentarios qué es lo que te gustó y qué es lo que te gustaría ver. Un abrazo y nos vemos.